En el último vídeo os he hablado sobre una fórmula que nos permitía resolver ecuaciones de grado 3, las ecuaciones cúbicas. Esta era la llamada fórmula de Cardano, y habíamos visto cómo podíamos utilizarla. Y además os he dicho al final del vídeo que si lo apoyabais mucho tendríais una segunda parte donde demostraríamos y, digamos, explicaríamos cómo Cardano ha llegado a esta famosa fórmula. Y efectivamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a demostrar la fórmula de Cardano. Empecemos entonces con una ecuación cúbica genérica, es decir, una ecuación de la forma ax al cubo más bx cuadrado más cx más d igual a 0, donde a, b, c y d son números reales que pueden tomar distintos valores. Naturalmente, para empezar, el valor de a debe ser distinto de 0, porque si a vale 0, no estoy ante una ecuación cúbica, sino ante una ecuación de segundo grado, y por lo tanto, en ese caso, aplicaríamos la fórmula general y no aplicaríamos la fórmula de Cardano. ¿Vale? Por lo tanto, esta va a ser la ecuación que vamos a considerar. Ahora, nuestro primer paso va a ser intentar reducir esto a una ecuación más sencilla. Esto es una ecuación que no tenga el término de grado 2. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer para esto el cambio de variable x igual a z menos b entre 3a, siendo b el coeficiente de x al cuadrado y siendo a el coeficiente principal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser sustituir la x por esta nuestra variable z menos una constante. Por tanto, vamos a hacer eso. Reemplazamos la x por z menos b entre 3a. Y lo que tenemos que hacer, vamos a desarrollar todos estos polinomios, ¿vale? Por lo tanto, el primer polinomio, z menos b entre 3a al cubo, ya sabéis, la fórmula nos dice que esto es igual a z al cubo, o sea, el primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el cubo del tercero. Luego, más b, que sería factor común, por el desarrollo de este cuadrado. Sería z al cuadrado menos el doble del producto más el cuadrado del segundo. Y por último, c por z menos b entre 3a, esto más d igual a 0. Y vamos a seguir simplificando la expresión. ¿Vale? Si juntamos ahora los términos, me queda algo de esta forma. A por z al cubo más un cierto coeficiente por z más un término independiente. Fijaos, ahora nuestra ecuación, que ahora depende de z y no depende de x, solamente tiene término de grado 3, término de grado 1 y término independiente. O sea, tenemos una expresión más sencilla y esto va a ser lo que vamos a querer hacer. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a llamarle p a este coeficiente de la z y vamos a llamarle q al término independiente. Por tanto, estamos transformando nuestra ecuación cúbica original en una ecuación de esta forma, z al cubo más p por z más q igual a 0. ¿Vale? En cada caso, luego, al aplicar la fórmula, hay que calcular p y q. Y además, porque luego nos sirve para la fórmula. ¿Vale? Por lo tanto, esta va a ser la ecuación reducida, vamos a llamarle, que nos va a permitir resolver una ecuación cúbica general mucho más fácilmente. Y es precisamente lo que tenemos que hacer para llegar a esa fórmula de Cardano. Ahora, teniendo nuestra fórmula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una solución inicial, una solución z, de la forma u más v. Es decir, vamos a intentar encontrar u y v de forma que la suma me dé una solución z. O sea, sustituimos z por u más v y fijaos, z al cubo ¿a qué va a ser igual? Z al cubo va a ser igual a u más v al cubo. U más v al cubo tiene este desarrollo, ¿vale? U al cubo más 3u al cuadrado por v más 3u v cuadrado más v al cubo. ¿Vale? Si dejamos ahora u al cubo y v al cubo separados, o sea, u al cubo más v al cubo, luego tengo factor común 3u por v. Y esto saca factor común a u más v. Es decir, lo podemos escribir como siendo 3uv por z, que sería u más v, más u al cubo más v al cubo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Fijaos, esto es igual a z al cubo, por lo tanto voy a pasar todo al lado izquierdo. Me queda z al cubo menos 3u por v z menos el término independiente igual a 0. Ahora fijaos, esta ecuación es exactamente idéntica a esta, porque ambas cosas son iguales a 0. Vale, por lo tanto, comparando coeficientes, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que menos p sea igual a 3u por v o menos 3u por v sea igual a p y que el término independiente sea igual a menos q. Es decir, que estas dos ecuaciones deben de ser iguales. O sea, esto es equivalente. Ahora, si nosotros en la primera ecuación pasamos el 3 dividiendo y luego elevamos todo al cubo, me queda u al cubo por v al cubo igual a menos p al cubo entre 27. Y abajo lo dejamos igual. U al cubo más v al cubo igual a menos q.
¿Y ahora qué estamos reconociendo aquí? Aquí estamos reconociendo las fórmulas de Cardano-Vieta de una cierta ecuación de segundo grado, es decir, de las soluciones u al cubo y v al cubo de una ecuación de segundo grado. O sea, a partir de estas fórmulas, lo que tenemos es que u al cubo y v al cubo van a ser soluciones de esta ecuación cuadrática, de esta ecuación de segundo grado. Y al cuadrado más q por i menos p al cubo entre 27 igual a 0. Y si nosotros resolvemos esta ecuación de segundo grado en cada caso, vamos a obtener dos soluciones u al cubo y v al cubo que nos van a permitir luego obtener u y v de forma que la suma me dé z, que va a ser nuestra primera solución de nuestra ecuación luego de deshacer el cambio comparándolo ya con la x. ¿Vale? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esta ecuación de segundo grado y lo que vamos a hacer va a ser calcular su discriminante. ¿Vale? El discriminante de la ecuación de segundo grado es simplemente, ya sabéis, b al cuadrado menos 4ac. ¿Vale? Es decir, en este caso, q al cuadrado más 4 veces p al cubo entre 27. Y vamos a calcular el discriminante en cada caso y estudiar su signo. ¿Vale? Por tanto, vamos a tener, en función del signo, tres casos. Caso 1, cuando el discriminante es positivo. ¿Qué ocurre si el discriminante es positivo? Y ahora entramos en una de las posibilidades que vamos a tener en el cálculo de las fórmulas. Primer caso, discriminante mayor que 0. ¿Qué ocurre? Ocurre que tenemos u al cubo, se puede calcular, va a ser un valor real, y u al cubo lo mismo. ¿Vale? Sería simplemente sustituir, calcular aquí la i en esta ecuación de segundo grado, resolver. ¿Vale? Por tanto, tengo u al cubo es esta expresión y v al cubo naturalmente con el menos. Simplemente es lo único que cambia. ¿Vale? Si yo tengo u al cubo y tengo v al cubo, pues puedo calcular la u, que será la raíz cúbica de u al cubo, y puedo calcular la v, que será la raíz cúbica de v al cubo, naturalmente. ¿Vale? Teniendo u y teniendo v, ya tenemos naturalmente nuestra primera solución, z1, que es igual a u más v. Ahora, ¿cómo encontramos las restantes? z2 y z3, que os recuerdo que esta es una ecuación cúbica, por tanto vamos a tener tres soluciones. z1, z2 y z3. Esto es lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra. Naturalmente, algunas van a ser reales, otras van a ser complejas, y depende de cada caso. Y en este caso, efectivamente, vamos a ver que vamos a tener una solución real, que es esta, z1, y vamos a tener dos soluciones complejas conjugadas. Naturalmente conjugadas, porque ya sabemos que si tenemos un polinomio, en este caso de coeficientes reales, si tiene una raíz compleja, va a tener su conjugada. Por tanto, vienen siempre en pares conjugados las soluciones complejas. Esto sería nuestro z1, u más v. ¿Cómo obtenemos los restantes? Si z1 es una raíz de este polinomio, significa que z al cubo más p por z más q se puede escribir aplicando el teorema fundamental del álgebra de esta forma, es decir, z por menos z1, que es una de las raíces, y luego por un polinomio q de z, que va a ser naturalmente de grado 2. ¿Y lo que queremos hacer? Pues vamos a determinar qué polinomio es este. ¿Vale? Y luego de esa forma vamos a tener las dos otras soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este polinomio por z menos z1 para llegar a ese polinomio, ¿no? De grado 2. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues aplicando el método de Ruffini. ¿Vale? Ponemos aquí los coeficientes 1, 0, p, q. Y ahora vamos a hacer esto. Ponemos aquí z1 que es nuestra raíz, lo que sabemos que es solución de la ecuación. Y por lo tanto vamos bajando, tenemos z1 por 1, z1, z1 más 0, z1, z1 por z1, z1 al cuadrado más p sería p más z1 al cuadrado, y aquí sería p por z1 más z1 al cubo, ¿vale? Que hay un error, me falta el z1, pero bueno, esto es irrelevante en este caso, nos da igual, simplemente el resto va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque z1 es una raíz del polinomio, por lo tanto es solución de esta ecuación, ¿vale? Es decir, este polinomio q de z que nos queda aquí es simplemente lo que tenemos aquí, es decir, q de z es ese tal z al cuadrado, son los coeficientes, más z1 por z más el término independiente que es p más z1 al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, la primera solución va a ser cuando igualamos este primer factor a 0 y las otras dos va a ser cuando igualamos esto a 0. O sea, ¿qué queremos hacer ahora? Vamos a resolver esta ecuación igual a 0. Por tanto, tenemos ahora que resolver esta ecuación de segundo grado, que es bastante fácil. Aplicamos la fórmula general. Tenemos que las dos soluciones z2 y z3 va a ser menos z1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Vale? Todo esto partido por 2. Ahora, fijaos, hay que recordar que habíamos dicho que menos p en una de aquel sistema, en una de aquellas relaciones, menos p era igual a 3u por v. Y además z1, os recuerdo que en este caso es igual a u más v.
¿vale? Por lo tanto, vamos a desarrollar esto. Por un lado tengo menos 1 medio de u más v, que es menos z1 partido por 2. Luego tengo más o menos 1 medio, que es este 2 aquí, por la raíz de, fijaos aquí tengo z1 al cuadrado menos 4z1 al cuadrado, es decir, menos 3z1 al cuadrado, que sería este primer factor. Y el segundo es menos 4 por p, como p vale menos 3, bueno, p sería menos 3u por v, lo voy a escribir de esta forma, ya veréis por qué. ¿Vale? Porque ahora tengo aquí un factor común, que es el menos 3, y me queda aquí esta expresión. Y esta expresión, si la desarrollamos, es simplemente u menos v al cuadrado, si os dais cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, tendría la raíz cuadrada de menos 3, que es raíz de 3 por i, y luego la raíz cuadrada de u menos v al cuadrado es simplemente u menos v. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de aquí tengo ya z2 y z3. ¿Cómo obtengo entonces la x? A partir de z2 y z3, pues deshaciendo el cambio. Originalmente la x habíamos dicho que era igual a z menos b entre 3a, y por lo tanto vamos a tener fácilmente las soluciones. Nuestra primera solución x1 va a ser z1, que es u más v menos b entre 3a, y luego x2 y x3 lo obtenemos a partir de aquí, ¿no? Simplemente le restamos b entre 3a, es decir, a la parte real le restamos b entre 3a, y a la parte imaginaria pues no tenemos que hacerle nada, simplemente más o menos i por la parte imaginaria raíz de 3 entre 2 por u menos v, ¿vale? Por lo tanto, x2 es, por ejemplo, eligiendo el más, y x3 es, por ejemplo, eligiendo el menos, ¿vale? Y aquí tenemos nuestras tres soluciones en el caso 1 cuando el discriminante es positivo, ¿vale? ¿Qué nos toca ahora? Nos toca el caso 2, cuando el discriminante es 0. Cuando el discriminante es 0 es muy fácil, porque resolver esta ecuación es simplemente i igual a menos q partido por 2. ¿Vale? Tenemos dos soluciones. I igual a menos q partido por 2 son las dos iguales. Es decir, que u al cubo y v al cubo van a ser ambas iguales a menos q partido por 2. Por tanto, tanto u como v va a ser la raíz cúbica de esto. ¿Vale? Por tanto, z1 va a ser u más v, es decir, 2 veces la raíz cúbica de menos q partido por 2. Y aquí tenemos nuestra primera solución, z1. Luego lo pasamos a x1. ¿Vale? Ahora, el segundo paso es exactamente el mismo. ¿Vale? Hacemos lo mismo, dividimos. Vamos a tener el mismo polinomio. Ahora cuando resolvemos esto vamos a tener otro resultado, porque z1 aquí vale otra cosa, entonces vamos a tenerlo y nos va a simplificar en esta expresión, ¿vale? z2 y z3 sería entonces esta expresión. Por lo tanto, z1 era esto, la x es esta expresión, por lo tanto una vez más deshaciendo el cambio, x1 va a ser esta expresión y x2 va a ser igual a x3, ¿vale? Porque los z son iguales y por lo tanto le restamos b entre 3a a esta parte. Y por lo tanto tendríamos aquí las tres soluciones de nuestro segundo caso. ¿Vale? Son reales, pero hay una solución simple y una solución doble. Por lo tanto, caso 2, cuando el discriminante vale 0. ¿Cuál nos falta? Nos falta el caso 3, cuando el discriminante es negativo. ¿Vale? Si el discriminante es negativo, simplemente tenemos que ajustar esto de esta forma. ¿Vale? U al cubo y v al cubo van a ser números complejos, vamos a tener que añadir esta i y aquí poner la raíz del valor absoluto del discriminante. Y a partir de aquí, naturalmente, obtenemos u como siendo la raíz cúbica de esto y v la raíz cúbica de aquello. ¿Vale? Lo mismo que habíamos hecho antes. Ahora este procedimiento es exactamente igual y ahora los cálculos van a ser algo distintos. ¿Vale? Entonces vamos a tener que sustituir otra vez. Como esto depende de u y de v, pues esto sigue igual. Esta expresión también exactamente igual porque solamente dependía de u y de v. Y ahora la diferencia es esta. Esto es una forma de dar las soluciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que u y v son números complejos, ¿vale? Porque tenemos raíz cúbica de números complejos. Y por lo tanto, otra forma de escribir estos zetas va a ser utilizando la forma trigonométrica, ¿vale? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Pero se os podéis comprobarlo que z k más 1, es decir, z0, z1 y z2, que en este caso lo he llamado z1, z2 y z3, pero bueno, como sea, es igual a omega k por u, por la primera raíz que habíamos encontrado, más omega k al cuadrado por v. Es decir, ¿qué es omega k? Omega k son las raíces cúbicas de la unidad. Las raíces cúbicas de la unidad lo vemos aquí. En el plano complejo, para n igual a 3, tenemos 3 raíces cúbicas de la unidad. Una es el 1, que es el número real, y otra es este omega 1, sería omega 1 y omega 1 al cuadrado, es decir, omega 1 y omega 2. Este sería tal omega 0 que hemos visto en este caso. Omega 0 es 1, el omega 1 es este que está aquí arriba, ¿vale? El que corresponde al cuadrado precisamente de este, y el omega 2, que es este, corresponde también al cuadrado del de arriba, ¿vale? Por lo tanto, forman este triángulo en el plano complejo las raíces cúbicas de la unidad, y estas son las raíces que vamos a utilizar para escribir entonces zk más 1 en forma trigonométrica.
¿Vale? Si hacemos aquel producto en forma trigonométrica, aplicando también la fórmula de este matemático francés, o lo podéis comprobar vosotros, obtenemos una expresión de esta forma, ¿vale? Zk más 1 va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de menos p entre 3 por el coseno de θ más 2k pi partido por 3, siendo k un número entre 0, 1 y 2, varía entre esos tres valores, y luego θ es este ángulo, el arco coseno de 3q entre 2p por la raíz de menos 3 partido por p, ¿vale? Y por lo tanto, ¿cómo obtenemos la x? Una vez más, deshaciendo el cambio, la x1, que va a ser cuando k vale 0, por lo tanto tendría el coseno de θ partido por 3, luego le resto b entre 3a, x2 sería coseno de θ más 2pi partido por 3, y x3 sería coseno de θ más 4pi partido por 3. Luego le restamos b entre 3a a los tres valores y obtenemos ahora sí las tres soluciones de nuestro tercer caso. Y con esto deberíamos entonces demostrado la famosa fórmula de Cardano. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender a aplicar esta fórmula en un caso particular, entra en este otro vídeo donde podrás aprender todo esto de forma fácil, sencilla y muy rápida.